En el día de hoy vamos a hacer un tratamiento con Botox. El Botox, o también conocido como toxina botulínica, es un medicamento que se utiliza para relajar los músculos. Su función es depositarse a nivel de los receptores de la unión neuromuscular para así bloquear la sinapsis y el impulso nervioso, de tal forma que los músculos se relajan. En medicina estética podemos utilizar el Botox con numerosos beneficios, siendo su uso más conocido para relajar el tercio superior y todas esas pequeñas arruguitas que comienzan siendo arrugas dinámicas y que acaban siendo arrugas en reposo. Tenemos que intentar evitar esto y actuar lo antes posible a modo de prevención. El tercio superior está conformado por el frontal, el orbicular de los ojos, donde tenemos esas temidas patas de gallo, y también en la zona de la glabela o entrecejo. Pero en medicina estética podemos utilizar el Botox con otros beneficios, como son tratar el bruxismo, la sonrisa gingival o también todas esas pequeñas arruguitas que quedan marcadas en la zona del código de barras. Hemos hablado previamente con nuestra paciente y en ella estaría indicado el uso del Botox para tercio superior y en bruxismo. Para tercio superior porque es una paciente hipercinética que a pesar de ser joven tiene arrugas dinámicas y tenemos que intentar prevenir que se conviertan en arrugas en reposo. A continuación vamos a marcar los puntos donde pondríamos el Botox en el tercio superior. Le pedimos a nuestra paciente que haga una serie de gestos con el fin de marcar esos puntos. Ya hemos marcado los puntos de inyección en nuestra paciente, de tal manera que los puntos a tratar en el tercio superior serán los músculos corrugadores que se sitúan por encima de la ceja, el músculo piramidal que va desde la base nasal hasta el inicio del frontal, el músculo frontal que va desde la base de la ceja hasta la línea de implantación capilar y el músculo orbicular de los ojos, donde se encuentran las patas de gallo. La aplicación del Botox no es dolorosa, simplemente el paciente va a notar una pequeña molestia cuando la aguja se introduce. Sin embargo, es una aguja muy fina cuyo calibre es de 30G y de 13 milímetros. Realmente no podríamos hablar de un dolor como tal, sino simplemente de una pequeña molestia. Es importante que después de realizar el tratamiento le demos al paciente las recomendaciones que debe llevar a cabo. En este caso, la paciente debe de saber que no puede hacer deporte en el día de hoy, deberá estar sin tocarse la frente, asimismo no podrá tumbarse en un mínimo de 4 horas. Tenemos que saber que el Botox tiene una duración de 4 a 5 meses, siendo necesaria su reaplicación para mantener los resultados. A continuación vamos a tratar el bruxismo en nuestra paciente. El bruxismo es una patología que se da cuando hay una clara hipertrofia del masetero. En ella podemos verlo ya que tiene un perfil en el tercio superior de una mandíbula muy cuadrada, dando este aspecto a su rostro. Para tratarlo tendríamos que delimitar la mitad inferior del masetero, para de esta forma relajar esta zona del músculo y con ello relajar también la articulación temporomandibular, que es la que sufre en esta patología.
Hemos concluido la aplicación de la toxina botulínica en el tercio superior. Ha sido un procedimiento que prácticamente no ha sido molesto para la paciente y ella, en un plazo de 48 horas aproximadamente, comenzará a ver los resultados. Es importante reincidir y volver a recordarle a la paciente todos esos cuidados posttratamientos que ella debe realizar y, por tanto, no debe tumbarse en un plazo de 4 horas. Hoy no debe tampoco hacer deporte, saunas, piscinas o incluso tomar el sol. Con todo, la paciente en las próximas 48 horas comenzará a ver los resultados de este tratamiento quedando satisfecha. Esta sería la aplicación de la toxina botulínica.